Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, ya buenas noches. Bienvenidos a la sesión ordinaria del 7 de mayo del 2025 de nuestra agrupación, la AME, a nombre de nuestra presidenta, la doctora María de los Ángeles del Campo Martínez, quien nuevamente por encontrarse en actividades laborales, pues no puede estar ahorita con nosotros y me ha pedido que yo les dé la bienvenida. Y la verdad es que para mí es un gran gusto, un placer. eh, pues estar con ustedes y darles pues la bienvenida a esta charla que va a estar, como siempre, muy enriquecedora, llena de muchísimo conocimiento. Las ponentes de hoy son una cosa verdaderamente excepcional. Ya todos los que nos dedicamos un poco a la hemofilia, ¿verdad? Que las conocemos y disfrutamos mucho de escucharlas a las dos. Y pues para no perder mucho tiempo y que además ustedes tengan pues la posibilidad de, de de tener muchas preguntas y que ellos nos respondan todas nuestras dudas, vamos a seguir adelante. No quiero o no queremos, la AME, dejar de pasar por alto la oportunidad de invitarlos a este congreso, el Congreso Nacional de Hematología, el cual se va a llevar a cabo del 15 al 18 de octubre en la ciudad de Puerto Vallarta. Toda la información la pueden ahí adquirir en el QR. Está el programa muy nutrido y muy interesante y con actividades que están bien padres para todos los que vayan a acompañarnos. Lo van a pasar muy bonito. También quiero invitarlos a la próxima sesión, la cual se va a llevar a cabo el día 21 de mayo, aquí también por este canal. Vamos a estar hablando de hemoglobinuria paroxística nocturna, como siempre, con dos ponentes de talla internacional. Y quisiera agradecer el apoyo que nos da la industria, en esta ocasión Roche, cual es un apoyo completamente irrestricto. Y para no perder tiempo, pues es para mí un honor presentar a dos grandes hematólogas que nos representan además a nivel internacional y lo hacen súper bien. Además, son grandes representantes aquí en la República y que a su cargo tienen a niños en instituciones muy importantes de nuestro país. En primer lugar, les quiero presentar a la doctora Aida Moreno, bueno, Aida Mashenka, que la conocemos más como Mashenka Moreno González, es jefa de servicio de hematología del Hospital Infantil de México, Federico Gómez. También es hematólogo pediatra de la clínica del Hospital Español, del Centro Médico ABC. Observatorio, es profesor de la Universidad de Anáhuac. Ella está licenciada por la Universidad Panamericana y la especialidad la ha hecho en la UNAM también y la subespecialidad por la misma institución. Su expertise está basado en anemia Fanconi, ferropénica, anemia hemolítica, leucemia aguda linfoblástica y coagulopatías, obviamente, neutropenia y trombocitopenia inmune primaria. Por otro lado, también otra grande de la hemofilia, la doctora Laura Villarreal Martínez. Ella es investigador, es ni de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Nuevo León y coordinadora de la Clínica de Hemofilia del Hospital Universitaria. Ella tiene alta especialidad en trasplante de células madre, hematopoyéticas y terapia celular en el mismo hospital. Y también tiene un entrenamiento especializado en enfermedades hemorrágicas en el Gulf States Hemophilia Center en Houston. Ella es coordinadora, como les digo, de la clínica de hemofilia y bueno, tiene maestría en dirección y gestión de instituciones de salud por la Universidad de Anáhuac. Autora de múltiples estudios en los cuales además nos ha invitado a formar parte a varios médicos y también publicaciones en revistas nacionales e internacionales. Nos saltamos porque no vamos a hablar en inglés hoy. No se olviden, por favor, de descargar su constancia. Esto es bien importante porque muchos pensamos a veces que como está ahí en una nube, pues si la dejamos ahí, va a estar guardada como si fuese nuestro archivo, pero desgraciadamente no es así. Si no van descargando las constancias de acuerdo a las pláticas a las que entren, pues esas constancias se van a perder. AME no se queda con ninguna
constancia. Repito, AME no se queda con ninguna constancia de asistencia a la sesión, así es que también sería como, pues, eh, innecesario o inútil más bien que el día de mañana intentan pedir a AME una respuesta sobre sus constancias. Descárguenla al terminar la plática. No dejen de llenar nuestra encuesta de calidad para saber cómo podemos ir mejorando. Y bueno, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y para no perder más tiempo y aprender mucho, pues vamos a dejarlos en manos de la doctora Aida Mashenka Morain González. Buenas noches. Agradezco la invitación de AME para estar con ustedes platicando un poquito acerca de hemofilia. El tema que yo les voy a platicar el día de hoy es la importancia del diagnóstico y seguimiento apropiado del paciente con hemofilia. Solamente quiero hacer una breve introducción. Ya sabemos que la hemofilia es un trastorno hemorrágico congénito vinculado al cromosoma X y va a estar provocado por la deficiencia de los factores 8 y 9 de la coagulación. Si tenemos a 10 pacientes, 8 de estos pacientes, si tuvieran hemofilia, vamos a encontrar una deficiencia del factor 8, que sería hemofilia A, y solamente el 20% tendríamos una deficiencia de factor 9, que sería la hemofilia B. Como ya sabemos, clasificamos la hemofilia de acuerdo al grado de severidad. En hemofilia grave, cuando tenemos un nivel de factor menor al 1%, moderada del 1 al 5%, leve del 5 al 40% y los valores normales que irían arriba del 40%. Ahora, algo muy importante que considero en esta parte del diagnóstico es identificar a estos pacientes con sangrado. Uno, tenemos que ir a las manifestaciones clínicas que van a tener, la edad de inicio. Esta va a ser muy importante porque no es lo mismo un paciente que empieza con equimosis, hemartrosis, algún sangrado desde muy pequeño, a diferencia de a lo mejor un paciente que tiene un sangrado mucocutáneo a los 60 años, en quien a lo mejor tendríamos que pensar más bien en una hemofilia adquirida y no en una hemofilia hereditaria. Ahora, la historia clínica, como en cualquier padecimiento, va a ser muy importante y particularmente en hemofilia, la historia familiar va a ser de suma importancia, ya que sabemos que es una deficiencia ligada al X. Ahora, de acuerdo a la localización, siempre debemos de tener muy localizado dónde estamos teniendo este sangrado. Si es un sitio único, tenemos que ir a revisar que no haya una causa local. Mucocutáneo, pensar en alguna alteración de la hemostasia primaria. Si tenemos algún sangrado en tejidos blandos y articulaciones, hemostasia secundaria. Y específicamente, si tuviéramos algún sangrado de muñón umbilical, pensar en alguna alteración de fibrinógeno o de factor 13. Y en esto hago hincapié porque no tendríamos ninguna alteración en cuanto a tiempos de coagulación en una deficiencia de factor 13, pero es típica la presentación del sangrado del muñón umbilical. Ahora, hablando específicamente de hemofilia, ¿cuándo debemos sospechar esta enfermedad? Cuando tenemos equimosis con facilidad, algún sangrado espontáneo, pero también algún sangrado excesivo posterior a algún trauma o cirugía. Y en pacientes pediátricos que tengan algún sangrado articular, tenemos que pensar inmediatamente que podemos estar ante un paciente con hemofilia. Ahora, los pacientes menores de 2 años podrían llegar a presentar otras manifestaciones, por ejemplo, sangrado muscular o de tejidos blandos. Algún sangrado asociado a procedimientos, es muy típico el procedimiento de circuncisión, que nos puede ocasionar ciertos datos de sangrado, y eso ha sido como uno de los puntos importantes para poder llegar al diagnóstico en algunos pacientes, sobre todo lo reportan en Estados Unidos. En estos pacientes también llegamos a tener sangrado mucocutáneo, por ejemplo, cuando empiezan con la salida de los dientes, pero también tenemos una gran proporción de sangrado intracraneal. Entonces, estas son como datos importantes en los cuales debemos de ir a sospechar hemofilia. Ahora, vamos a hablar un poco del diagnóstico. Cuando ya tengo una sospecha clínica, lo primero que deberíamos de tener es hacer
unos tiempos de coagulación, TP y TTPA, y si encontramos alguno de estos prolongado, debemos de hacer un estudio de mezclas o correcciones y diluciones. Aunado a esto, dentro de un abordaje diagnóstico de un paciente que sangra, debemos hacer una biometría hemática para cerciorarnos que no tenemos ninguna alteración en el conteo plaquetario, así como pruebas de función plaquetaria, porque también vamos a tener datos de sangrado en algunas trombocitopatías, por ejemplo, trombastenia de Glanzmann. Y ya para hacer la confirmación del diagnóstico, debo de hacer la cuantificación de los factores 8 y 9. También, dentro del protocolo técnico de hemofilia publicado en el 2021, sugieren que también hagamos la cuantificación de factor de von Willebrand antigénico y cofactor de ristocetina para medir la funcionalidad del mismo, porque este podría ser un confusor en el diagnóstico de una hemofilia A. Ahora, ¿qué pasa? Tengo un TTPA prolongado, hago un estudio de mezclas, voy a valorar si corrige o no corrige. Y de acuerdo a la cascada de la coagulación, que sabemos que este no es el modelo que la representa realmente, pero nos ayuda mucho para el estudio de la coagulación, si tenemos un TTPA prolongado y este sí corrige, debería de estar buscando alguna deficiencia de los factores 8, 9, 11 y 12. En dado caso de que tuviera un TP prolongado, tendría que buscar alguna alteración del factor 7 y si tuviéramos los dos tiempos de coagulación prolongados, sería algún factor de la vía común. Entonces, ya íbamos aquí, si corregía, buscar alguna deficiencia de factores. Los que me van a sangrar y los que tengo que tener como los ojos bien abiertos sería hacer la cuantificación de factor 8 y 9. El factor 11 lo pongo aquí como en amarillo porque realmente es poco frecuente, menos del 1% de los pacientes que tengan una hemofilia. Y esto típicamente se presenta en judíos ashkenazi. Y cuando tengo una deficiencia de factor 12, no voy a tener los datos de sangrado que me hizo sospechar que pudiera estar ante una hemofilia. Ahora bien, si no corrige, tengo que ir a buscar la presencia de algún inhibidor de la coagulación. De acuerdo al porcentaje, a la clasificación que yo le dé a mi paciente con hemofilia, voy a tener el tipo de sangrado. En una hemofilia grave puedo tener hemorragias espontáneas en articulaciones o músculos y no voy a tener en estos pacientes un desafío hemostático. No es que tuve un trauma importante y que por eso tengo esta hemorragia. Estas hemorragias pueden ser espontáneas. Ahora, cuando tengo una hemofilia moderada, las hemorragias espontáneas son ocasionales y típicamente estas van a ser ocasionadas por traumatismos o cirugías menores. Y creo que uno de los mayores retos es identificar a los pacientes con hemofilia leve porque vamos a tener hemorragias graves por traumatismos o cirugías mayores, ya que las hemorragias espontáneas van a ser poco comunes e incluso hay veces que vamos a hacer alguna cirugía y salen los tiempos de coagulación prolongados, sin que haya tenido ninguna otra manifestación. Ahora, en cuanto al sitio de la hemorragia, vamos a tener que las articulaciones va a ser el sitio más frecuente de hemorragia hasta un 70 a 80%. Los más típicos son las articulaciones en bisagra como tobillos, rodillos y codos. Y después nos van a seguir los músculos, otros sitios como hemorragias mayores, por ejemplo, vía aérea, y sistema nervioso central, afortunadamente, solamente es menos del 5%. Ahora, la severidad del sangrado sí se va a correlacionar con la actividad del factor. Esto es importante ya que no sucede así con otros tipos de deficiencias de factores de la coagulación. Ahora, ¿cuál es la importancia del diagnóstico? Este es un estudio que ya es un poquito viejo, es una cohorte francesa en la que hacemos el estudio de la edad media a la que se hizo el diagnóstico de hemofilia. Y si aquí ven, en esta primera gráfica tenemos la edad a la que se hizo el diagnóstico y es mucho más frecuente hacer a edades más tempranas el diagnóstico de una hemofilia severa, obviamente porque va a tener más manifestaciones.
Ahora, nos va a ayudar muchísimo el que tenga una historia familiar, sobre todo si es el hermano. Aquí vamos a ver que hasta el 61% de los pacientes con historia familiar de un hermano con hemofilia va a ser detectado antes del primer mes de vida. Y ahora, si juntamos en toda la población, hemofilia A y B con y sin historia y todas las hemofilias, ya sea leve, moderada o severa, voy a hacer el diagnóstico en el 28% de los pacientes al mes, el 44% va a estar diagnosticado a los 6 meses y el 83% va a estar diagnosticado a los 18 meses. Entonces, esto es importante porque realmente no contamos con una estadística en México y me parece que es muy importante saber a qué edad estamos haciendo el diagnóstico, ya que esto va a ser imprescindible para poder iniciar un tratamiento específico. Aunado a que si tenemos un diagnóstico temprano, esto nos va a prevenir de un daño irreversible y va a reducir la frecuencia de sangrados que comprometan la vida. Ahora, aquí esto es una gráfica en la que vamos a ir viendo que es más fácil o más frecuente diagnosticar hemofilia A a edades más tempranas en 7.6 meses y hemofilia B a los 8.7 meses. Y aquí otra vez influye la historia familiar. Obviamente si es el hermano va a ser como mucho más pronto en cualquier tipo de hemofilia. Aquí los tenemos separados en hemofilia severa, moderada y leve. Ahora, ¿qué sangrado o cuál es el episodio o cuál es el desencadenante que me hace pensar en hemofilia? Eh, en hemofilias severas, típicamente lo que me va a hacer pensar en este diagnóstico es un episodio de sangrado, ya sea la hemofilia A o B. En cambio, por ejemplo, en las hemofilias leves, si bien también es importante el episodio de sangrado, se queda muy cerca la historia familiar de hemofilia. Y vean aquí que voy a tener un diagnóstico fortuito, que era lo que les comentaba, que de repente tomamos unos tiempos de coagulación, nos salen prolongados, entonces podemos llegar a hacer el diagnóstico, sobre todo en las hemofilias leves. Ahora, ¿cuáles son las barreras para el diagnóstico? Este artículo se me hizo muy interesante lo que mencionan porque aquí dividen el diagnóstico de los pacientes de acuerdo a los ingresos en países de bajos ingresos, países de ingresos medios y países de alto ingreso. Entonces, solamente el 18% de los países va a ser considerado como de alto ingreso. Pero si lo comparamos con los pacientes diagnosticados con hemofilia, estos países nos van a dar el 59% de los pacientes diagnosticados. Y en cambio, tenemos 59% de la población está en países de bajo a medio ingreso, pero solamente estamos contribuyendo con el 6.3% de la población diagnosticada. Entonces, ¿qué pasa? Que no tenemos el acceso, no estamos pensando suficiente en este diagnóstico de hemofilia. Ahora, de acuerdo la, a la WHO, que sería la Organización Mundial de la Salud, dentro de los mínimos requerimientos para que pudiéramos lograr un adecuado diagnóstico en estos pacientes, deberíamos de tener una adecuada organización del sistema de salud, conciencia tanto de la comunidad como de los médicos y personal de salud acerca de la enfermedad y en particular para hemofilia necesitamos laboratorios de buena calidad para coagulación. Y finalmente creo que esto nos está faltando la adecuada organización del sistema de salud. Creo que en este momento estamos como en un desajuste bastante importante. Nos hace falta hacer mucha conciencia de la enfermedad también a personal de salud de primer contacto, incluso en la comunidad, porque de repente nos han llegado pacientes que tenían como historia de sangrado y nadie les dijo que era normal. Entonces, no, ni siquiera buscan atención con el médico.
Después de eso, no tenemos, en primer contacto de la salud, no tenemos esta conciencia tampoco de la enfermedad, entonces no es algo que se sospeche y los pacientes no llegan a algún centro de referencia para poder hacer el diagnóstico. ¿Cuáles son las consecuencias de esto? Una mortalidad temprana sin diagnóstico, falta de la conciencia de la enfermedad, que tenemos pocos pacientes identificados y que al final de cuentas vamos a tener una falta de tratamiento adecuado porque no tenemos identificados a los pacientes y esto nos va a impedir iniciar la profilaxis a tiempo. Ahora, una población que me parece muy importante y dando seguimiento al Día Mundial de la Hemofilia, que fue el 17 de abril, y que se trata de mujeres y niñas también sangran, el diagnóstico en mujeres específicamente está siendo muy complicado. ¿Por qué? Porque está demostrado que las pacientes mujeres son ya subdiagnosticadas y subtratadas. Y este artículo nos menciona de cuál es la percepción de las mujeres en cuanto a lo que los médicos conocemos acerca de esta enfermedad. Entonces, aquí hay varias frases, por ejemplo, aquí una paciente, este es un artículo en el que interrogan acerca de las barreras a las mujeres para que llegaran al diagnóstico y que recibieran tratamiento. Y entonces ponen, le expliqué a mi cirujano que necesitaba desmopresina en caso de un procedimiento y él me dijo que era eso, que él no entendía. Después, como mujeres, sienten que se están minimizando sus síntomas y que nadie toma en cuenta sus sangrados. Y más porque esta parte siempre nos enseñaron que la hemofilia era en hombres. Entonces, si de por sí está siendo complicado dar conciencia de la enfermedad en médicos de primer contacto, en mujeres es todavía más difícil. ¿Qué propuestas se tienen para que esto mejore? Revisar los programas de las escuelas de medicina, garantizando que sean capaces de explorar adecuadamente historias de sangrado, describir bien las enfermedades hemorrágicas, incluir a las mujeres que sí lo pueden tener, eventos de educación médica continua, como esta sesión que tenemos con AME, tener guías de referencia claras para hematólogos y compartirlos dentro de lo que más mencionan es a ginecólogos, poder tener acceso a telemedicina y tener auditorías a los hospitales para asegurar la disponibilidad de productos. Ahora voy a pasar un poco a seguimiento adecuado. Como ya sabemos, el seguimiento de un paciente con hemofilia debe de ser multidisciplinario en el que pongamos siempre al paciente en el centro. Este equipo multidisciplinario debemos de incluir a la enfermera, médico rehabilitador, genetista, ortopedista, fisioterapia, un laboratorio, como les menciono, es súper importante, a la escuela, al cuidador primario, dentista, hepatólogo, infectólogo, sobre todo en pacientes adultos, psicólogo, trabajador social y algo súper importante, el investigador. Porque tenemos que incluso como hematólogos ser investigadores para poder acceder a nuevas terapias y que nuestros pacientes lo puedan hacer. Dentro del seguimiento como hematólogos debemos de tener siempre serologías para hepatitis B, C y VIH, siempre debemos de tomarlas de forma basal y posteriormente anuales, siempre se deben de tomar. Ahora, la medición de niveles de factor e inhibidores, que también sería una parte del hematólogo, está descrito que deberíamos de tomar cuando inician el tratamiento de profilaxis, unos inhibidores cada 5 días de exposición hasta completar los 20 días de exposición. Sin embargo, esta es la recomendación, pero no sé en cuántos centros sea posible, uno por recursos y otro por accesibilidad a tener la medición de inhibidores en nuestro mismo centro. Nosotros en el hospital infantil lo que hacemos es que habitualmente lo tomamos a los 20 días de exposición y posteriormente los tomamos cada 6 meses de forma rigurosa o ante la sospecha o si va a ser el paciente sometido a alguna cirugía. Otra parte del seguimiento que debemos de incorporar es hacer un ultrasonido articular por lo menos una vez al año y estudios radiológicos de articulaciones mayores cada 5 años después de los 8 años. Ahora,
¿Qué seguimiento debemos hacer a nivel de laboratorio? Por ejemplo, ahora que estamos introduciendo factores de vida media extendida, aquí les pongo una tabla para que veamos que no es tan sencillo cómo vamos a tener que hacer el seguimiento a nivel de laboratorio de los diferentes factores de vida media extendida de factor 8 y de factor 9. Aquí están los diferentes reactivos y si ven aquí, esta que es una palomita entre paréntesis, es que teóricamente sí debería de funcionar, pero hay datos que lo contradicen. Entonces, tenemos que fijarnos para que podamos introducir, podamos ir manejando este seguimiento de laboratorio con estos nuevos factores a los que vamos a tener acceso. Ahora, un caso muy especial en cuanto al seguimiento de emicizumab para poder medir el factor 8, necesitamos pruebas de actividad de factor 8 cromogénicas con proteínas bovinas y aquí son algunas marcas de las que podríamos estar utilizando. Y cuando queremos hacer la cuantificación de inhibidores, tenemos que hacer pruebas Bethesda cromogénicas con proteínas bovinas. ¿Qué pasa si no tengo cuidado en esta parte y pido un TTPA? O pido una actividad de factor 8, el factor 8 va a salir falso normal y los inhibidores van a salir falsos negativos. Dentro de las pruebas de coagulación que tenemos que no se van a afectar por el emicizumab, que sí podemos confiar, sería el TP y el tiempo de trombina. Ahora, en cuanto al seguimiento de los pacientes, lo que está recomendado por la Federación Mundial de Hemofilia es que hagamos la valoración de resultados relacionados uno con la enfermedad y otros relacionados con la terapia. Entonces, relacionados con la enfermedad es cómo se siente el paciente, el dolor que tiene, cómo van las articulaciones, y relacionados con la terapia es ir buscando que la calidad de vida mejore y que no estemos como poniendo a lo mejor una profilaxis muy agresiva en un paciente que a lo mejor no la necesita y que eso no es como mejorar su calidad de vida. O incluso buscar específicamente la presencia de inhibidores, que sería la valoración de resultados relacionados con la terapia. Entonces aquí tenemos a nuestro paciente al centro, que serían sus actividades, y aquí estaría la enfermedad hemofilia, pero es bien importante que aquí veamos cómo se tiene que poner en el centro a nuestro paciente. Dentro de esto vamos a valorar estructura y funciones corporales con algunas escalas articulares, con rayos X, con ultrasonido, con resonancia magnética, FISH, que va a ser una escala funcional, y después vamos a tener también otra escala funcional que es específicamente para pediatría, PET-HOL, y la de adultos HOL. En cuanto a participación, sobre todo de calidad de vida y cómo se siente, tenemos otras escalas de calidad de vida. Ahora, dentro de este seguimiento, también como hematólogos, tenemos que asegurarnos que en cada consulta se realice un examen físico para detectar cambios articulares. Lo mínimo que deberíamos de realizar es medir la circunferencia articular, fuerza muscular, derrame articular, ángulo articular y dolor. Y aquí muchas veces pensamos que forzosamente necesitamos una resonancia magnética como seguimiento en nuestros pacientes, y a veces no es posible acceder a la resonancia de forma tan sencilla porque a lo mejor no hay resonador en donde estamos. Pero lo que se ha visto, esta es un estudio de correlación acerca de los resultados que obteníamos en cuanto a comparar los resultados de resonancia magnética contra ultrasonido, y esta correlación es excelente. Mientras que correlacionar los resultados de la resonancia magnética con escalas clínicas y con la escala del paciente es baja, porque realmente va a haber, por ejemplo, microsangrados o alteraciones articulares que en sí mismos los pacientes no detecten hasta que los hacemos por resonancia magnética, pero tenemos la ventaja que el ultrasonido sí lo detecta. Actualmente sabemos que el seguimiento articular lo podemos llevar a cabo por G2, que esto nos va a evaluar sinovitis y daño osteocondral. Y esto realmente es bastante sencillo, es como ultrasonido para domis, cualquiera lo puede hacer y podríamos llevarlo a cabo en nuestro mismo consultorio. Hay otro que es JADE, que lo que va a hacer es medir cuantitativamente el grosor de tejido blando y el cartílago en conjunto con el daño osteocondral. Este es un poquito más complicado, pero a lo que quiero llegar es que actualmente sabemos que
hacer una medición con ultrasonido nos va a ayudar a detectar daños articulares tempranos, estos microsangrados que actualmente sabemos que pueden hacer mucho daño articular y que podríamos no estarnos dando cuenta. Porque actualmente nuestra meta debería de ser que nuestros pacientes tengan cero sangrados, cero microsangrados, porque sabemos que aún con profilaxis, la mayoría de los pacientes entre 30 a 40 años tendrán artropatía secundario a estos microsangrados. Entonces, una forma fácil sería hacer ultrasonido. Ahora, dentro de la escala de valoración clínica articular, de las que más llegamos a utilizar es el HJHS, que está llevado a cabo para niños de 4 a 18 años. Típicamente lo hace un fisioterapeuta. Esta es la valoración, la pueden hacer directo en su consultorio. Actualmente dura de 30 a 60 minutos y sí entiendo que a veces los tiempos no son suficientes, pero hay un plan de acortarla. Y acuérdense también que si bien no nos da tiempo, somos un equipo multidisciplinario que el fisioterapeuta nos podría llegar a ayudar. Ahora, dentro de las escalas funcionales, si ven, tenemos muchas. Hay algunas que son bastante sencillas, como FISH, en el que nos lleva solamente 10 minutos, que esto creo que sí lo podríamos hacer en nuestra consulta. Y lo que va a hacer es valorar la disminución en funcionalidad de acuerdo a la gravedad de hemofilia. Y típicamente en estas escalas, un paciente con hemofilia leve va a salir similar a lo que puede hacer un paciente sano. Y esto es algo que le pueden llenar rápido al paciente, lo pueden hacer preguntando esto, si él solito se puede alimentar, se puede bañar, se puede vestir, puede subir escaleras, puede caminar y puede escalar las escaleras. Escalas funcionales, por ejemplo, el PET Hall, en el que vamos a valorar si puede sentarse, arrodillarse, la función de piernas, de brazos, el uso de transporte, autocuidado, labores de casa, pasatiempos, deporte y adaptación y uso de ayuda. Ahora, otra cosa que a veces creo que en la consulta no le damos como mucha importancia sería valorar la calidad de vida, porque en la calidad de vida va a estar la parte mental, cómo él se siente emocional, funcional, física, social y no olvidándolo, pero no es lo único el tratamiento de la enfermedad. Dentro de las escalas de calidad de vida tenemos el EMOCOL, que va a ser algo que nos va a medir la salud física y bienestar mental. Y lo más cercano a uno es que tiene una buena calidad de vida. Entonces, finalmente, este seguimiento tenemos que fijarnos en calidad de vida, tenemos que fijarnos en las valoraciones articulares, además de estar monitorizando la actividad del factor, los inhibidores y estarles proporcionando su medicamento. Ahora, ¿cuál es el impacto de tener un adecuado diagnóstico y de tener un buen seguimiento con los pacientes? A largo plazo, si tenemos una hemorragia porque no tuvimos un adecuado diagnóstico o porque no damos un buen seguimiento, nos puede llegar a dejar secuelas. Esto en un paciente niño podemos llegar a tener ausentismo escolar, lo cual era muy frecuente antes de que pudiéramos acceder a los tratamientos, que nos va a llevar a un fracaso escolar, que esto nos puede llevar al desempleo, no vamos a tener seguridad social, tenemos un individuo no productivo y nos va a aumentar los gastos como sociedad. Entonces, esto no solamente es por el bien del paciente, sino es por el bien de la sociedad. Y con esto quiero terminar diciendo que el diagnóstico es súper importante para disminuir todas estas secuelas, para disminuir los años de discapacidad que pueden tener nuestros pacientes y que debemos darles un adecuado seguimiento con las como directrices que les acabo de explicar. Muchas gracias. Hola, buenas noches a todos. Mi nombre es Laura Villarreal. Antes de iniciar, para complementar el tema del día de hoy, que es hemofilia, quiero agradecer a AME por la invitación y es un gusto para mí estar el día de hoy con ustedes. Y bueno, después de haber escuchado las cosas tan importantes de las cuales nos habló la doctora Mashenka, ahora me corresponde a mí hablar acerca del tratamiento. Me tomé el atrevimiento de incluir las nuevas terapias, que me parece que es algo, una información muy importante que todos debemos de conocer.
¿Dónde estamos al día de hoy parados en cuanto al acceso a estos tratamientos, sobre todo hablando de Latinoamérica, que bueno, pues al final del día es donde nos encontramos? Entonces, dentro de los contenidos de esta charla, pues vamos a tener una breve introducción acerca de, o reforzando algo de lo que ya comentó la doctora en la plática previa, algo de historia de tratamiento que me parece muy importante mencionarlo. Tenemos muchos hematólogos jóvenes, médicos pues más jóvenes que nosotros, de tal manera que el recordar las terapias previas o que anteceden a todos estos nuevos cambios y nuevas oportunidades para nuestros pacientes, pasando después por los productos de vida media estándar que todos ya conocemos y los de vida media extendida. Posteriormente, les voy a hablar acerca de las nuevas terapias, de las terapias conocidas como de no reemplazo o de no factores y pues algo de terapia génica. Y por último, como les comentaba, pues cuál es la situación actual de la hemofilia en Latinoamérica y pues particularmente en México. Ahorita, bueno, pues ya se comentó que parte de lo que se está buscando en los centros de tratamiento, no solo en México y en Latinoamérica, sino pues en todo el mundo, es cómo debemos de abordar el tratamiento de un paciente con hemofilia al día de hoy. Y pues no debemos de empezar esta charla sin hablar de individualización de la terapia. Bien lo comentábamos ahorita, no todos los pacientes van a tener las mismas necesidades, no todos los pacientes van a tener las mismas condiciones clínicas, la misma salud articular, las mismas solicitudes, porque cada paciente se acerca con nosotros a platicar cuáles son sus expectativas y no olvidemos que siempre al tomar una decisión, como lo vamos a ver durante la charla, acerca del tratamiento de nuestro paciente, debemos siempre sí o sí considerar lo que ellos opinan y los deseos propios de cada paciente y su familia. Entonces, el objetivo primario de hacer una individualización de este tratamiento en hemofilia es proveer de cierta manera un tratamiento personalizado que sea óptimo para que estos pacientes lleven una vida sin restricciones. Anteriormente escuchábamos la parte de, bueno, cero sangrados en la infancia y posteriormente que nuestro paciente pues pudiera ir a la escuela, hacer algo de actividad deportiva. Sin embargo, como lo comentaba ahorita Mashenka en la plática anterior, pues a pesar de los esfuerzos importantes que se han hecho y que obviamente pues el tener terapia de reemplazo con factor ha sido algo maravilloso, se siguen teniendo esas pequeñas hemorragias subclínicas o sigue habiendo pacientes que tienen articulaciones. Diana, el punto es que al final del día, a los 30, 40 años, muchos de estos pacientes van a desarrollar algo de artropatía independientemente de la profilaxis. También considerar que la profilaxis con factor, pues que requiere de varias infusiones, como lo vamos a ver más adelante. Ahorita ya lo que estamos buscando es que el paciente viva una vida plena, sin restricciones, con el tratamiento que mejor se adecue para sus necesidades. Entonces, esta individualización va a implicar la adaptación al elegir el tipo de producto para este paciente, qué dosis y pues con el objetivo de tener óptimos resultados. Entonces, esta profilaxis personalizada surge como ya lo más importante y retador dentro de las directrices del manejo del paciente con hemofilia. Y pues sabemos que va a existir una marcada heterogeneidad debido al desarrollo y aparición y la progresión de la artropatía de los pacientes. Como ahorita les mencionaba, pues no todos van a tener las mismas necesidades. Para poder tener un plan exitoso con ellos, pues debemos tener tomar en cuenta pues las condiciones del paciente, condiciones médicas, como el patrón hemorrágico, el estado de salud musculoesquelética, la actividad física, tanto la que realiza como la que desea realizar, la masa corporal, la edad del paciente y el estado de los inhibidores. Ahorita pues les comentaba, debemos de ser muy sensibles en cuanto a las inquietudes de nuestros pacientes y sus familias para poder llegar a un adecuado tratamiento y sobre todo que esto nos va a ayudar en cuanto al apego. Dentro de estos objetivos, ¿por qué individualizar? Porque ya no es tantas unidades por kilo, cuánto pesa, súbele la dosis, bájale la dosis. Aquí debemos ya de empezar a cambiar todas estas conductas hacia objetivos de la individualización, los cuales se encuentran, perdón, optimizar la protección contra las hemorragias y mejorar eficacia hemostática, mejorar resultados en los pacientes como adherencia, la satisfacción y su calidad de vida de la que ya hablamos ahorita. Hay que considerar las características clínicas, como ahorita les mencioné,
fenotipo hemorrágico, el estado articular y los accesos vasculares, que bueno, es algo también muy importante. Y pues obviamente los estilos de vida y las preferencias de nuestros pacientes. Y aquí esta diapositiva me gusta mucho, como les mencionaba ahorita, para recordar cuál fue la evolución del tratamiento de la hemofilia desde por allá de 1840, que obviamente previo a esto pues no había mucho que ofrecerles a los pacientes y los pacientes tenían una expectativa de vida de alrededor de 12, 13 años y que pues obviamente fallecían de hemorragias. Posteriormente, en 1840 fue cuando se realiza la primera transfusión de sangre total y ya como pueden ver en la gráfica, pues conforme fue pasando el tiempo, se fueron desarrollando el plasma en 1936, posteriormente vinieron los crioprecipitados, el desarrollo de factores por ahí entre la década de los 60 y los 80 y luego los factores recombinantes. Posteriormente, los factores recombinantes se seguían viendo ciertas necesidades que ahorita se las voy a comentar, de tal manera que había que desarrollar productos que permanecieran por más tiempo en el cuerpo del paciente y es donde vienen los factores de vida media extendida, de los cuales también vamos a hablar acerca de ellos, y posteriormente la terapia no reemplazo, que creo que es como que ha venido a transformar un antes y un después en el tratamiento de la hemofilia, y por último la terapia génica. Aquí brevemente, nada más para recordar, hablando de terapia de reemplazo con factor, recordemos que tenemos factores derivados de plasma, los cuales se clasifican de acuerdo a su pureza, como lo podemos ver en esta imagen, pureza intermedia, alta pureza y los últimos pues de ultra pureza. Tenemos también los productos recombinantes, en donde hablamos de generaciones, de primera, de segunda, de tercera y de cuarta generación, que son los más recientes. Aquí en México y la gran parte de los países de América Latina contamos con tercera y cuarta generación, son los que ahorita se cuenta o con los que se tienen disponibles. Posteriormente, como les mencionaba, pues y sabemos que el factor 8 tiene una vida media de alrededor de unas 12 horas y que pues la profilaxis tendría que ser con infusiones frecuentes de 2 a 3 veces por semana para factor 8 y a veces un poquito más extendido para factor 9. Entonces empezaron a desarrollarse nuevos productos a base de factores recombinantes a los cuales se les hizo una modificación, como la podemos ver aquí, y en base a esto, extender o prolongar la vida media del factor 8 o 9. Aquí tenemos tres características que fueron corregidas o añadidas a estos factores, como lo es la fusión FC, la fusión con albúmina y algunos factores que sufrieron la glicopegilación para mantener una duración mayor en nuestros pacientes. Esto pues nos ha permitido, en cuanto a factor 8, sí una mejoría en la disminución de cantidad de infusiones y en la prolongación del nivel valle, del cual vamos a hablar más adelante. Entonces, para factor 8, si estaba cada 3 veces por semana, pues a lo mejor podemos tener un beneficio de 2 infusiones por semana. En cambio, para factor 9 sí ha sido un poquito más notorio esta transformación, de tal manera que un paciente con deficiencia de factor 9 que esté utilizando factores de vida media extendida puede realizarse sus infusiones hasta cada 14 días. Y aquí pues nada más es una gráfica en donde se puede mostrar del lado izquierdo de su pantalla, van a ver de la actividad del factor 8 estándar, que como les mencionaba es alrededor de 12 horas, y si ustedes se fijan, pues conforme va pasando el tiempo, la cantidad de factor va disminuyendo, el nivel valle va en picada, por así decirlo, y luego el número de infusiones tiene que ser un poco más frecuente. Con los factores de larga duración tenemos una vida media más extendida, en donde si bien a lo mejor no es muy notorio la disminución de la cantidad de infusiones, es importante resaltar aquí que lo más importante es el tener sostenido ese nivel valle, y como vamos a ver en una gráfica posterior, no tenemos esas caídas y bajadas tan drásticas, que es donde pone en peligro al paciente para tener esos sangrados intratratamiento, como ya los mencionaba la doctora Mashenka. Y si nos vamos acá para el factor 9, sí vemos que es todavía más notorio el beneficio cuando se utiliza factor 9 de vida media extendida, que puede incrementarla hasta 3 a 5 veces. Aquí pues es una tabla en donde se describen los diferentes productos
de vida media extendida para factor 8 y para factor 9. Afortunadamente, en nuestro país ya contamos con algunos de ellos, tanto para 8 como para 9, y ya hay pacientes en México, los cuales están siendo tratados con estos productos y que han tenido beneficios importantes en cuanto a la mejoría de calidad de vida, a la disminución de infusiones y a la disminución de los eventos hemorrágicos. Y al final del día, pues también tener esa opción de, como les mencionaba en las diapositivas iniciales, el ya no nada más que no sangres, sino queremos que con tu tratamiento tengas una vida plena y pues puedas hacer las actividades que tú desees, ya sin limitaciones y sin restricciones. Ahorita les comentaba lo de la gráfica, esas caídas, subidas y bajadas drásticas que se tienen con los factores de vida media estándar. Los tratamientos actuales, como ahorita les mencionaba, requieren difusiones frecuentes y hacen estas caídas que, bueno, aquí vienen representadas como en una montaña rusa. Y en estas caídas importantes es cuando el paciente se pone en riesgo de desarrollar estas hemorragias. Nosotros habitualmente lo que hacíamos era decirle al paciente, bueno, si vas hacer ejercicio, hazlo el día de la infusión. Si vas a hacer tal cual actividad, hazlo el día de la infusión, porque es cuando tu nivel valle va a estar más alto y posteriormente va a ir cayendo de manera pues rápida, ¿no? La profilaxis personalizada con cualquiera de los productos que vamos a hablar más adelante, pues tiene la intención de reducir ese impacto clínico en los pacientes con hemofilia. Entonces, bueno, ahora bien, les quiero platicar acerca de las nuevas terapias. Eh, yo creo que las personas que quizá no están como muy involucradas con este tipo de manejos y de pacientes, se van a dar cuenta que a raíz de que salieron estas nuevas terapias de no reemplazo, hemos tenido unos avances bastante grandes y al día de hoy tenemos muchas opciones terapéuticas, como lo vamos a ver ahorita. Entonces, se han desarrollado muchas estrategias muy innovadoras, como ahorita les mencioné, la parte de prolongar la vida media del factor, de las terapias conocidas de reemplazo, en donde ya estos factores han venido a ayudar enormemente la calidad de vida de nuestros pacientes, pero aún así todavía después de eso se pusieron como a investigar o cómo podemos mejorar todavía eso en nuestros pacientes. Sabemos que no deja de ser una aplicación intravenosa. Sabemos que hay pacientes que tienen eventualidades como difícil acceso venoso, sobre todo los más pequeños, también aquellos pacientes que han desarrollado inhibidores y que era anteriormente algo bastante complejo poderlos manejar, poderlos frenar en cuanto a sus eventos hemorrágicos. Creo que al día de hoy, con estos nuevos tratamientos, hemos tenido avances muy importantes. Se han desarrollado miméticos del factor 8, tanto de primera como de segunda generación, que son pues ya los nuevos que están por salir. El factor 8 recombinante, ya no de vida media extendida, sino de vida media ultra extendida, que ahora lo vamos a ver también más adelante. Las terapias de reequilibrio o de no reemplazo o de rebalance, como también se le conocen. Y pues por último, la terapia génica con virus adeno asociados. Aquí pues nada más una breve descripción. Yo creo que estas son de las terapias conocidas como de no reemplazo, que son las que han estado como más próximas a salir o que ya salieron, como es el caso de Micizumab, que en México llegó en el 2018 y que bueno, ya hemos tenido la oportunidad de tratar numerosos pacientes en nuestro país. Está aprobado para hemofilia A solamente, eso es importante recalcarlo, pero para pacientes tanto con inhibidor como sin inhibidores. Es un anticuerpo monoclonal biespecífico que mimetiza la función del factor 8. Algo aquí bien importante es que si ustedes se fijan, todas las vías de administración de estos nuevos productos viene vía subcutánea. Creo que gran parte de lo que o de los retos que tenían los pacientes con hemofilia previamente, pues era que los accesos venosos, que querían ya algo que no fuera intravenoso. Entonces, todas las nuevas terapias vienen ahora prácticamente por esta vía. El emicizumab, como les comentaba, pues ya está en el mercado desde hace varios años. Por ahí vienen detrás el concizumab, que vamos a hablar del fitusiran, marstacimab, entre otros, que ya están en prolongación y extensión de fase 3. Todos ellos ya en el mercado, como vamos a ver más adelante. Sin embargo, en nuestro país
todavía no tenemos acceso a ellos. Y pues aquí la diferencia, a diferencia del emicizumab, todos los nuevos están incluyendo a aquellos pacientes con hemofilia tipo B. Aquí pues es una tabla, yo sé que está un poquito pues bromosa y hay mucha información, pero sí me gustaría cuando menos hacer énfasis en los primeros, en donde les mencionaba ahorita, emicizumab es un mimetizador de factor 8 de primera generación, ya viene una segunda con Mimate, que es una, igual un mimético de factor 8 de segunda generación, que ya está por terminar fase 3 y pues bueno, estará disponible próximamente. El producto o la terapia de reemplazo con factor de vida media ultra extendida, que en este caso es el efanesoctocog. Este producto es un factor 8 recombinante que tiene unas modificaciones, además de que viene unido a factor de von Willebrand, entre otras características, que hacen que tenga que se pueda realizar una infusión semanal en pacientes con deficiencia de factor 8. Aquí lo más importante nuevamente no es solamente la cantidad o la frecuencia de difusiones, sino los niveles valle que se pueden mantener con estas nuevas terapias. Posteriormente viene fitusiran, que es un RNA de interferencia y que interfiere con la síntesis de antihistominina 3. Es de aplicación subcutánea y fitusiran se puede aplicar mensual o cada 2 meses, dependiendo la respuesta del paciente. Fitusiran, como vamos a ver más adelante, aunque no lo tenemos aún en México, ya está aprobado por agencias europeas y estadounidenses. Después viene el concizumab, que es un anticuerpo monoclonal IgG4, que es un inhibidor del TFPI. Este también se aplica de manera subcutánea, diaria, pero vamos a ver más adelante, les traje algunas imágenes de cómo es la aplicación de estos productos. Tenemos también marstacimab, que también es un anti-TFPI, que también es de aplicación subcutánea una vez por semana. Y bueno, aquí en esta gráfica, pues solamente mencionar o describir ya como a manera de fisiología dónde es que funcionan todas estas nuevas terapias de las cuales les estoy hablando. Y por ejemplo, vamos por ejemplo con los mimetizadores del factor 8. Sabemos que su función pues es traer el factor 9 hacia el factor 10. Y aquí tenemos emicizumab en primer lugar, que pues bueno, como ya tenemos mucha experiencia clínica con él, viene posteriormente el Mimate y otros productos que se están desarrollando con esta tecnología. Luego vienen los inhibidores del TFPI, estos anticuerpos que están acá, que bueno, prácticamente concizumab y marstacimab son los que están ya aprobados en mercados, no en México, pero ya se están utilizando en otros países. Y por último, el fitusiran, que bueno, como les mencionaba ahorita, este actúa a nivel de antitrombina. Aquí en esta tabla lo que se compara es la cantidad de infusiones. Bueno, ¿y qué diferencia es si estoy con factor, si estoy con emicizumab, si estoy con fitusiran? ¿Cuántas infusiones por año representa una u otra terapia? Y que bueno, obviamente esto va a tener representado un impacto al final del año en la calidad de vida, en la adherencia, sobre todo porque un paciente que se tiene que hacer, imagínense, 183 infusiones intravenosas al año, pues adherirte a eso es un poquito más complicado que, por ejemplo, recibir de 13 a 52 infusiones subcutáneas. Por acá tenemos fitusiran, concizumab, si bien es una aplicación diaria, tiene un dispositivo bastante amigable y es, pues el paciente se lo aplica en casa, no hay que ir a una unidad hospitalaria, realmente es bastante cómodo y bastante práctico y todas estas nuevas terapias pues tienen un objetivo en cuanto al paciente para la hora de seleccionar cuál es la terapia más adecuada para ellos. Si ustedes se fijan dentro de los comentarios de la tabla, pues hay ciertos inconvenientes, por así decirlo, con cada una de ellas y pues bueno, esto se ha visto a lo largo de los ensayos clínicos, pero por mencionar algunos, pues uno es intravenoso, que es pues obviamente la terapia con factor. Tenemos, por ejemplo, el emicizumab, que es un excelente producto. Uno de los comentarios o que vienen aquí es que, bueno, no hay un antídoto como tal para él y que el periodo que tarda el cuerpo en eliminarlo, pues es un poco más prolongado. Hay por ahí los que tienen antídoto como el fitusiran, que bueno, se tiene que tratar o manejar con antitromina de reemplazo, que bueno, a veces es un poco complicado tener el acceso,
pero bueno, son características que los hacen a cada uno de ellos únicos y diferentes. Hablando de Micizumab, brevemente, pues sabemos que es un anticuerpo monoclonal biespecífico, es del que se tiene mayor conocimiento y mayor experiencia clínica, imita la función del factor 8 y es una profilaxis subcutánea que puede ser semanal, cada 2 semanas o cada 28 días. Yo creo que la gran mayoría de nuestros pacientes, cada 28 días, o sea, o cada mes, por así decirlo, son los que encuentran un esquema bastante cómodo y bastante seguro para ellos. Em, Se ha demostrado a través de sus ensayos clínicos que tiene una disminución de la tasa anualizada de sangrado hasta en un 87%. El grupo de profilaxis con emicizumab, casi el 65% de ellos tuvo cero sangrados durante todo el estudio. Está aprobado prácticamente en todo el mundo y me parece importante recalcar que en México, ya a partir del 2018, que fue cuando tuvo la introducción, al día de hoy tenemos ya cerca de 480 pacientes que están siendo beneficiados con estas terapias en nuestro país. Viene también Mimate, que igual es un mimetizador semejante al emicizumab de segunda generación. También es de administración subcutánea, es un IgG4 igual, humano biespecífico. Y bueno, pues los estudios Frontier, que son los ensayos clínicos de Mimate, pues han demostrado que pues es seguro, no genera anticuerpos anti la molécula y pues que las tasas anualizadas de sangrado, etcétera, pues ha sido bastante buena. Concizumab, pues ya, como les mencionaba, está aprobado en Europa y en Estados Unidos recientemente. Está aprobado para pacientes, si bien en los ensayos clínicos Explorer, que son los de Concizumab, es un medicamento que está diseñado para tratar hemofilia A y B con y sin inhibidores, así como se ha hecho en sus ensayos. El día de hoy la aprobación que tiene ahorita es solamente para pacientes con inhibidores mayores de 12 años. Esta es, como les mencionaba, el dispositivo, que pues es una hoja muy chiquitita y es algo sumamente sencillo para que el paciente lo pueda aplicar en casa. Se espera que Concizumab llegue a nuestro país a finales del año que viene, o sea, a finales del 2026. Tenemos también Fitusiran, que su nombre comercial es Coctilia. Es el bueno, el RNA de interferencia que suprime la síntesis de antitromina, como ahorita les mencionaba. Justamente se aprobó por FDA hace un mes y poco más, a finales de marzo de este año, para pacientes con hemofilia A y hemofilia B con y sin inhibidores mayores de 12 años. En México se está corriendo el ensayo clínico, al igual que con Concizumab, ya en fase 3, en extensión de fase 3, y hasta ahorita pues no ha tenido ningún inconveniente. Marstacimab igualmente está ya aprobado en diferentes, se aprobó a finales del 2024 por FDA, también tiene unas aprobaciones de algunos meses atrás. Si ustedes se fijan, todos los dispositivos son similares, cada uno tiene sus características, quizá uno va a ser bueno para unos, otro va a ser mejor para otros, pero bueno, creo que lo más importante a considerar aquí es la gran cantidad de productos que quizá no teníamos en el radar, que ya existen para los pacientes con hemofilia, que ya son una realidad en nuestro país y que vienen en cadena, todos estos que ya les estoy mostrando el día de hoy, porque no tardan en algunos meses o el año que entra empezar a llegar a nuestro país ya de manera comercial. En cuanto a la terapia génica, se han tenido ya avances importantes para deficiencia de factor 9 hemofilia tipo B, no tanto así para hemofilia tipo A. Ha sido un poco más complicado, pero ya también están a punto de aprobarse las primeras terapias génicas en pacientes con hemofilia tipo A, en donde se utilizan vectores codificantes, ya sea de factor 8 o factor 9, que pueden ser inyectados directamente en el receptor. Lo que se busca no es llegar a niveles normales de factor 8 o de factor 9, sino tener niveles valle altos, suficientemente elevados y sostenidos para que el paciente no tenga eventos hemorrágicos. Aquí, nada más para describir algunos problemas potenciales que se tienen con los virus adenosociados, pues es la inmunogenicidad, la potencia, la eficacia, la genotoxicidad y pues que persista, ¿no? Y que se mantenga esa respuesta en el paciente y pues algunos otros efectos adversos. Ahora bien, pues ya les dije que hay un abanico tremendo, muchas opciones de tratamiento
terapias de reemplazo, vida media extendida, vida media ultra extendida, terapias de no reemplazo, semanales, quincenales, mensuales, diarias, bimestrales, y con todas estas opciones de tratamiento. Antes les decía yo que había aquí ya muchos hematólogos jóvenes. Anteriormente, pues ponían plasmas, ponían críos, luego cuando había factor, que es otra cosa que vamos a hablar ahorita más adelante, cómo tomar la decisión, decir, bueno, tengo todo, qué factor o qué terapia de no reemplazo o cuál es el ideal para nuestro paciente. Y aquí les quise poner yo esta tabla que me gustó bastante, que está en un artículo que recién se publicó hace un mes, en donde dependiendo, volvemos a la parte que hablaba Mashenka anteriormente y ahorita que les mencionaba al principio, dependiendo mi paciente, es la opción de tratamiento que consideramos que es más adecuada para ellos. Si ustedes se fijan, aquí está súper gráfico, en donde paciente que es sedentario, que trabaja en una oficina, pues a lo mejor no va a requerir la misma cantidad de niveles valle que están aquí. El nivel valle te pide que sea mayor a 3. Si ustedes recuerdan, anteriormente la profilaxis tenía la intención de tener un nivel valle por arriba de 1, que brinque el 1% y que ese paciente con hemofilia grave o severa, entre comillas, se convierta en moderado para que ya no tenga sangrados. Entonces buscábamos ese nivel valle arriba de 1, pero ya no, ya la Federación Mundial de Hemofilia, ya todas las agencias regulatorias y todos los médicos estamos buscando que ese nivel valle mínimo esté en 3. Entonces, lograr niveles valle de 3 es bastante complicado a veces y que requiere una cierta cantidad de, hablando de factor, pues de muchas infusiones, ¿no? Pero si después nos vamos para acá, en donde el nivel valle, si tienen un riesgo moderado, quiero jugar fútbol. ¿Qué niño en México o en Latinoamérica no quiere jugar fútbol? Y aunque no les des permiso, el niño lo va a hacer sí o sí. Entonces, aquí necesitamos niveles valle por arriba de 3 hasta 5%. Pero ya queremos que nuestros pacientes con todas estas terapias puedan tener una vida plena. Si el paciente con hemofilia quiere escalar una montaña, si quiere patinar, si quiere esquiar, si quiere hacer deportes de mayor riesgo, se puede siempre y cuando tengamos esos niveles valle por arriba de 10 hasta 15 unidades internacionales por decilitro o 15%, y eso lo vamos a llenar o lo vamos a lograr dependiendo si tenemos buen acceso venoso, pobre acceso venoso, y aquí todas las nuevas opciones terapéuticas que les mencionaba con factores de vida media estándar. Fíjense cómo es difícil lograr estos niveles valle para que nuestros pacientes lleguen a hacer esto, pero cómo va incrementando esta posibilidad conforme van llegando las nuevas terapias, vida media extendida, vida media ultra extendida, que es el efanesoctocog, el emicizumab y todas las nuevas moléculas de las cuales ya hablamos. Vamos a hablar ya por último en esta parte, bueno, y cómo estamos con la situación actual en hemofilia. Pues a lo mejor todos esos productos de los que habla la doctora, pues ni están aquí, ni los voy a tener pronto, y cuántos pacientes hay, qué tipo de pacientes tenemos. Bueno, a nivel mundial se habla de que hay 418,000 pacientes con hemofilia registrados, de los cuales en Latinoamérica hay 57,000. Solo la mitad de ellos están diagnosticados. O sea, la mitad de nuestros pacientes en toda Latinoamérica no sabe que tiene hemofilia, no ha tenido un diagnóstico adecuado. Volviendo al tema de la doctora Mashenka, creo que esto es de lo más importante, porque de qué nos sirve tener tantas opciones, tanto acceso al día de hoy de tratamiento, si no sabemos dónde están nuestros pacientes y no los podemos beneficiar. Particularmente hablando de México, según cifras de la Federación de Hemofilia de la República Mexicana, hay 6,202 pacientes registrados, pero sabemos que más de la mitad de ellos, o sea, sí, pues 6,000 pacientes que no están en el registro, que sí están diagnosticados, pero no están en el registro porque por desconocimiento de que existe el registro, o porque el doctor no le mencionó que existía el registro, o por algunas otras limitantes. Y bueno, en las últimas décadas esto ha evolucionado el tratamiento de la hemofilia en nuestro país de manera muy favorable. No olvidemos aquellos pacientes que empiezan a tener pues ya comorbilidades propias de la edad, aquellos pacientes que tienen ya más de 40, 50, 60 años, que a lo mejor antes
por las dificultades de acceso a los tratamientos no veíamos, y ahora nuestros pacientes con hemofilia pues tienen padecimientos propios de edades mayores, como son infartos, eventos vasculares cerebrales, cáncer, diabetes, hipertensión y demás. Y aquí es donde se viene o se vuelve más complejo el tratamiento de estos pacientes, porque ahora aquí hay que darle la terapia de reemplazo o de no reemplazo, la que tenga, pero aparte pues hay que anticoagular porque el paciente pues tiene un infarto, etcétera. Entonces hace todo más complejo el manejo de estos pacientes. Entonces, ¿qué hemos logrado en nuestro país? Creo que si bien sigue habiendo muchas situaciones que ahorita les voy a comentar, creo que en la última década, sobre todo, hemos tenido avances importantes en el diagnóstico, y esto yo creo que se debe particularmente en el gran trabajo que se ha hecho tanto a nivel federación como comunidad médica, como le decía Mashenka, con estos foros, con clases impartidas en pregrado, con a las asociaciones locales, etcétera. La profilaxis a toda la población en menores de 18 años en México debería estar garantizada, o sea, lo está. Hay pacientes que tienen cierto tipo de seguridad social, como es el Instituto Mexicano de Seguridad Social, que sí les cubre por toda la vida la terapia de reemplazo con factor. Profilaxis en algunas instituciones que les cubre toda la edad, lo que ahorita les decía. Se logró también integrar nuevos tratamientos. Es importante mencionar que derivado de los esfuerzos de tanto médicos, profesionales de la salud y asociaciones y la Federación de Hemofilia de la República Mexicana, ya de hace años, varios años para acá, posterior a la actualización del protocolo técnico, se ha podido incluir el emicizumab y factores de vida media extendida, por lo cual hay pacientes ya en nuestro país que se ven beneficiados con estas nuevas terapias. Como ahorita les mencionaba, imagínense que del 2018 a la fecha se han podido incluir ya 480 pacientes, tanto en sector público como en sector privado. Creo que la atención multidisciplinaria, que es muy importante, como lo mencionaba Mashenka, ya la tenemos de una manera bastante generalizada en muchos centros en nuestro país, gracias a la formación de equipos, gracias al interés del personal de salud de cada hospital. Y pues bueno, creo que la realización de la profilaxis personalizada en cuanto a farmacocinética se ha venido ya también avanzando mucho en muchos centros. Y bueno, pues como les mencionaba, la parte bien importante, la colaboración del equipo médico con las asociaciones. Sin embargo, como en todo, pues va a haber necesidades no cubiertas. A nosotros al día de hoy nos falta. Seguimos teniendo pacientes fuera de cobertura, pacientes adultos que no tienen cierta seguridad social como es el IMSS, pues no tienen cobertura, siguen estando fuera. Aunque hay muchos centros con tratamiento multidisciplinario, no todos los centros lo tienen. Los nuevos productos al protocolo de atención, si bien logramos incluir emicizumab y ciertos factores de vida media extendida, viene pues el abanico tremendo que ahorita les acabo de mencionar, que están por llegar ya a nuestro país, y me parece que pronto será buen momento de hacer una revisión de ese protocolo técnico para poder dar entrada a todas estas nuevas moléculas. Mayor cobertura en pacientes con inhibidor, si bien emicizumab vino a revolucionar el tratamiento del paciente con hemofilia tipo A con inhibidores, no olvidemos que tenemos también un grupo de pacientes que al día de hoy están sufriendo por falta de tratamientos altamente efectivos, como son los pacientes con hemofilia tipo B, y que bueno, afortunadamente está a la vuelta del día que lleguen ya esas terapias de México, por lo cual es importante pues incluirlas dentro de los protocolos de atención. Entonces, ya para concluir, quisiera mencionar que, bueno, ya han pasado casi 180 años de la primera transfusión de sangre total en estos pacientes. Al día de hoy, desafortunadamente, no existe una cura como tal. Sin embargo, creo que con ya las opciones terapéuticas que les he mencionado, permiten a nuestros pacientes tener una calidad de vida similar a la de las personas sin hemofilia, que a pesar de todo lo que les mencioné ahorita, viene todavía atrás, todavía moléculas nuevas que todavía dos en fase 3 que no se las mencioné ahorita, pero que están en constante innovación los laboratorios tratando de buscar nuevas alternativas que cubran las necesidades de nuestros pacientes.
Grandes avances, como les mencioné ahorita, se esperan ante la llegada exitosa de la terapia génica, que también ya no falta mucho para ello. Y pues no olvidar que cada tratamiento debe ser individualizado y adecuándose a las necesidades específicas de cada paciente, además de la disponibilidad de los productos, que esa era la otra parte que comentábamos, que bueno, ya teniendo, dependiendo del abanico o a qué tengo acceso y en base a las necesidades de los pacientes y en algo consensuado, debemos de tomar la decisión de cuál es el mejor tratamiento para ellos. Esa creo que es mi última diapositiva y pues muchas gracias por su atención. Pues ya estamos de vuelta aquí con las doctoras. Hay muchos agradecimientos, muchas preguntas también. Hay saludos desde Perú. Y bueno, acá una pregunta inicial. Dice, ¿podrían hablar algo de las nuevas estrategias que bloquean diversos anticoagulantes naturales, siendo útil en pacientes con y sin inhibidores? Pues creo que Laura ya dio una amplia explicación de eso. También dice, hola, muy buenas noches desde La Habana, Cuba. Para mí es un placer estar una vez a la escucha de tan maravillosos profesionales, brindando siempre información actualizada desde La Habana, Cuba. Dice, ¿qué estudios de laboratorio se hacen? O sea, dice, aparte del laboratorio clínico, solo con TP y TTP son los estudios cuando están prolongados o es necesario hacer pruebas genéticas y de otros estudios de coagulación como eh, eh, la función de los factores de la coagulación, dice la pregunta. Más, si quieres responder. Bueno, pues como screening, primer acercamiento, lo ideal sería hacer pues unos tiempos de coagulación y si tenemos un TTPA prolongado, podríamos empezar a sospechar en un paciente que tiene sangrado en hemofilia. Después de esto, como mencioné, nos iríamos a hacer la cuantificación de los factores. Lo ideal es que en todos los pacientes tuviéramos una secuenciación genética para saber el tipo de mutación específica que tenemos y sobre todo porque a partir de estas mutaciones sabemos que hay ciertos riesgos, por ejemplo, de desarrollar inhibidores, aunado al diagnóstico familiar para saber si, por ejemplo, la hermana puede ser portadora, actualmente si la hermana puede ser hemofílica, pero creo que como de primer inicio, con hacer el diagnóstico con un TTPA prolongado, hacer la cuantificación de factores, la mutación genética no sería imprescindible, nos da más información, pero no es imprescindible para hacer el diagnóstico. Muchas gracias. Laura, ¿algo que quieras mandar en esa pregunta o no seguimos? ¿No? Pues nada más a Dice lo que, mejor, sí, a lo mejor nada más agregar y creo que también iba un poco quizá enfocada la pregunta, no sé si la entendí bien, pero como que cuáles serían los parámetros a estar midiendo o evaluando una vez que los pacientes estén en estas nuevas terapias. Entonces, no sé si por ahí va la pregunta, pero complementando lo que comentaba Mashenka ahorita, y pues justo ella lo mencionó durante su plática, que pues que se requieren nuevas estrategias para determinar factores inhibidores con métodos coagulométricos, que a lo mejor no todos los, cromogénicos, perdón, que no todos los centros tienen acceso, entonces a veces es un poco complicado. Mucho nos estamos basando en la parte clínica porque es difícil de medir y son uno de los inconvenientes de todas estas nuevas terapias. Por ejemplo, fitusiran, pues requiere algunas determinaciones de antitrombina, a ver que estemos en niveles adecuados y demás, seguros, y a lo mejor no todos los centros van a tener acceso a estar determinando estas moléculas, ¿no? Entonces, creo que es uno de los grandes limitantes, si bien se le puede llamar limitantes o detalles a estas nuevas terapias. Laura, aprovechando eso que acabas de decir, ¿hay forma de acceder a estas pruebas a través del laboratorio, a lo mejor del universitario? Sí, hay algunos centros en México que sí las están realizando y definitivamente que cada farmacéutica va a tener, o los que ya están ahorita, pues apoyan para la determinación de estas pruebas, pero obviamente que cuando lleguen los nuevos productos van a tener que buscar de qué manera apoyar a los centros o a los médicos, pueden realizar esas pruebas para que puedan llevar un control adecuado de sus pacientes. Pero definitivamente creo que sí se va a lograr una vez que ya estén aquí. Muy bien.
¿Qué tanto afecta, dice aquí, al sistema óseo de un paciente con este padecimiento? ¿Qué tan afectado se ve a nivel óseo? ¿Quién de las dos? Bueno, pues sabemos que sí, el factor 8 influye en la salud ósea, pero algo bien importante es que con estas nuevas terapias, emicizumab, con estas terapias de no reemplazo, la verdad es que estos pacientes pueden hacer como muchas más actividades deportivas, actividades físicas, que al final de cuentas van a estar contribuyendo a esta salud ósea, que a lo mejor con un factor 8 no podíamos llegar a hacerlo porque todavía tenían sangrados o les decías a lo mejor limita más tu actividad. Entonces, realmente se están estudiando, hay muchos marcadores de salud ósea que se están estudiando, no hay nada hasta este momento concluyente y la verdad es que yo en mi experiencia es que pues esta parte de hacer actividades físicas les aumenta el músculo, mejora incluso la velocidad de crecimiento, o sea, la verdad es que es una mejoría muy importante que creo que sí sabemos que hay un riesgo, pero el beneficio está excediendo y nos está compensando esta parte por otros mecanismos, no exclusivamente la función del factor 8 sobre la salud ósea. Sí, creo que eso que acabas de mencionar es sumamente importante y sobre todo para aquellos centros que no tienen acceso a micizumab o algún otro tipo de moléculas nuevas y que todas las que están llegando. Que hay que entender que, si lo vemos desde el punto de vista, por ejemplo, del gobierno que administra este medicamento, pues es una gran inversión como para que los niños estén sentados. Entonces, el niño que está en profilaxis, en una buena profilaxis, de acuerdo a quizá farmacocinética, quien la pueda hacer, pero quien no la pueda hacer, pues quizás sí teniendo las dosis suficientes de factor, en una buena administración, un buen apego a tratamiento, es importante que los niños, o sea, sí me he topado con niños y con adolescentes que aún teniendo factor, están sentados, no los dejan hacer ejercicio y creo que hay que transformar nosotros a partir desde el conocimiento de la hematología. Hay muchos hematólogos incluso que desconocen esta idea y siguen pensando que es nada más para protegerlos del día a día, pero no los hacemos hacer ejercicio. Y es bien sabido que músculo fuerte, ligamentos fuertes hacen articulaciones mucho más sólidas y con mucho menor riesgo de que tengan sangrados, ¿no? Creo que eso hay que dejarlo bien en claro. ¿Qué tratamientos son más utilizados a nivel mundial para tratar la hemofilia con inhibidores? Este, bueno, yo creo que al día de hoy quizá debamos de separarlo un poquito en cuanto a primer mundo o países con pleno acceso a recursos y algunos con otras ciertas limitaciones. Me parece que para hemofilia tipo A, definitivamente emicizumab lleva eh, pues la delantera, por así decirlo, y prácticamente en todo el mundo que tiene acceso y recursos para solventar tratamientos con emicizumab, los pacientes con hemofilia tipo A están siendo tratados con esta molécula que si bien es nueva molécula, pues ya no es no es tan nueva, ya se tiene como muchos años con ella. Y en cuanto a hemofilia tipo B, pues hasta ahorita, justo que se acaban de aprobar a finales del año pasado, estas nuevas terapias se están empezando ya a utilizar en pacientes con hemofilia B, lo que son las tres principales que mencioné, que es el concizumab, el fitusiran y el marstacimab, que ya fueron aprobados en Europa y en Estados Unidos por FDA. Ya los pacientes con hemofilia B con inhibidores están recibiendo estas terapias. En nuestro país, creo que al día de hoy la gran mayoría de los pacientes que tienen cobertura y tienen inhibidores de alta respuesta, pacientes que no han respondido a inmunotolerancia, están siendo beneficiados con el uso de micizumab. Aquellos pacientes también inclusive que no, aunque no tengan inhibidores, que han tenido ya historial de difícil acceso, que son casos que se evalúan a nivel central y se autoriza también emicizumab para ellos. Pero para hemofilia tipo B, al día de hoy en México solo tenemos terapias o agentes puente, tanto de manera profiláctica como de manera, o como terapias a demanda, que sabemos que si son una buena ayuda, pues no son comparables con la efectividad que ha tenido
en emicizumab en factor 8. Entonces creo que hay varios centros en nuestro país que están corriendo ensayos clínicos con algunas de estas moléculas, en los cuales algunos de los pacientes han podido ingresar, pero pues son muy pocos y creo que es una gran área de oportunidad para todas estas nuevas moléculas que ya llegan el próximo año a nuestro país, ir viendo nosotros como médicos también la posibilidad de incluirlas en los protocolos técnicos para poderles dar cobertura a nuestros pacientes con hemofilia tipo B. Muy bien. Una preguntita así chiquita, las dos. Emi más Iti, o sea, si todavía no han visto que la Iti no respondió, si empiezan Iti, empezar Emi. También, si es posible en su centro, o sea, ir de la mano o no intentarlo. Bueno, nosotros sí les ponemos Emimaciti cuando inician los pacientes. Desde el principio no importa que no hayan tenido ninguna falla. ¿Por qué lo hacemos? Porque actualmente sabemos que las bajas dosis para inducción a la tolerancia inmune son igual de efectivas para lograr esta tolerancia. ¿Qué pasaba? Que no nos gustaba usarlas porque realmente teníamos muchos sangrados. Entonces, esa parte de cubrir los sangrados que teníamos durante inmunotolerancia con bajas dosis, los estamos cubriendo con emicizumab. Entonces, lo que nosotros hacemos es ponerles el emicizumab y darles de todas maneras su ITI, se lo damos a dosis bajas, que serían 50 unidades por kilo, 3 veces a la semana. Y la verdad es que tenemos como buena experiencia con este esquema. Creo que es muy importante que a pesar de que sí tenemos todas estas terapias, tratar de negativizar estos inhibidores, porque si bien podemos decir, bueno, ya tenemos emicizumab, ¿qué más da que siga teniendo inhibidores? Algunos de los protocolos para terapia génica están excluyendo pacientes con inhibidores, que ya están incluyendo algunos, pero lo que están haciendo, por ejemplo, en estos protocolos en donde incluyen terapia génica para pacientes con inhibidores, es tratar de hacer ITI con la terapia génica, ¿no? Entonces voy a tener una leve producción de factor 8 para que vaya siendo una tolerancia inmune. Y la otra es que obviamente si tenemos un sangrado es mucho más fácil tratarlo con un factor 8 que con un agente bypass, porque esta respuesta no va a ser predecible. A veces hay pacientes que no nos responden los sangrados con estos agentes bypass. Entonces es mucho más fácil el tratamiento de algún sangrado directamente con factor 8 sin tener inhibidores. Y en nuestro centro sí es posible, sí tenemos como esta capacidad de poder hacer ITI con emicizumab. Lo que sí es que la hacemos con concentrado plasmático con altas concentraciones de von Willebrand, que esa sería pues una de las recomendaciones, si bien no está avalado plenamente por todas las publicaciones, mencionan que esto podría llegar a tener una mejor respuesta. Entonces, si vamos a apostar por darle CT, lo hacemos con el que estaba comprobado que iba a dar como la mejor respuesta. Muy bien. Yo, Muchas gracias, yo Emma. igual, acá en Monterrey hemos tenido la oportunidad previamente de hacer ITI a dosis bajas, como mencionaba Mashenka, con emicizumab, por un tiempo. Aquí yo creo que la pregunta, y va para todos, porque no hemos encontrado como la respuesta es, si ese paciente toleriza, ¿le vas a quitar emicizumab y lo vas a regresar a profilaxis con 8? O sea, esa yo creo que sí sería o sea, sí entiendo la parte que, bueno, quitamos el inhibidor para que si sangra, pues usemos factor 8 y no tengamos que usar bypass y todo eso, pues son las guías, ¿no? Y está bien, pero creo que va a estar un poco complicado que a un paciente le digas, bueno, ya no tienes inhibidor, te voy a quitar el emicizumab y vas a regresar, a factor 8. Entonces, ahí sí no sé. No me ha tocado hacer esa como conversión. No sé si Efraín o tú, Mashenka, tengan como alguna experiencia en eso o qué creen que va a suceder con esos pacientes que una vez que ya tolerizaron, ya no tienen inhibidor y les digas, bueno, ¿sabes qué? Pues vas para el factor nuevamente, ¿no? Creo que desgraciadamente, creo que no estamos en un país que tenga a lo mejor las características para sostener alguna u otra terapia, ¿no? Sí he logrado que con ITI más EMI vuelvan a tolerizar y estén negativos ya los inhibidores, aunque
hay que tomar en cuenta que no siempre podemos medir los inhibidores con toda esta tecnología que tuviésemos que medirla cuando tenemos a pacientes con EMI, entonces a lo mejor nos quedamos con bueno, el TTP ya está bien, el paciente no sangra, el inhibidor está negativo, el que tenemos acceso a hacerlo, y siempre es algo que tenemos en mente. ¿Quitamos o no quitamos el emicizumab? ¿Tenemos dinero suficiente para mantener a los que sí tienen inhibidor todavía positivo con EMI versus a los que ya no tienen el inhibidor? Pero resulta que en países así, de pronto puede desaparecer un medicamento de tu hospital, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta eso. ¿Qué pasa cuando de pronto ya tu paciente que sí está negativo desapareció el medicamento? Y ahí es cuando empiezas a ver el resultado o no, ¿no? O sea, pues sí, el paciente va a seguir y siguió durante unos meses sin emicizumab. Creo que aquí la pregunta es cuando vuelves a tener emicizumab, ¿lo metes de nuevo al emicizumab? ¿Lo dejas en emicizumab? Este, yo aún no tendría la respuesta si quitar el emicizumab. Creo que las últimas cuestiones son a lo mejor y poder llevar a un emicizumab a dosis más prolongadas, igual y prolongar también el factor, ir viendo cómo hacer una estrategia para que sea muy benéfica para el paciente y el costo sea suficientemente bajo como para que la institución pueda mantener a todos nuestros pacientes, ¿no? Y bueno, también hay que esperar los resultados de Priority, que ahorita se está corriendo, yo creo que salen el próximo año, para saber qué pasa con esos inhibidores que tolerizamos y siguen con emicizumab. Creo que la calidad de vida sí les mejora mucho con emicizumab, muchísimo, pero Sí, sí. esta parte, uno del costo, creo que tenemos que hacer un tratamiento equitativo para todos los pacientes de México. No estamos en la misma situación que en Estados Unidos, que si ahorita preguntamos, 85% de los pacientes están con emicizumab, tengan o no tengan inhibidores. Entonces, nosotros sí tenemos un paciente que ya negativizó inhibidores y que tiene una recuperación completa, o sea, tendríamos una respuesta completa de ET y a lo mejor está mal, pero le continuamos el emicismo porque pues era su calidad de vida, ¿no? Sí, claro. Entonces, es muy discutible, pero creo que la parte que dice Efraín es que un día tienes y a lo mejor, no sé, quién sabe que cambie en México y a lo mejor mañana ya no tenemos o a lo mejor en 3 meses ya no tenemos, ¿no? Entonces, es como muy discutible y creo que hay que esperar pues también a la evidencia que pueda salir de los estudios ahorita de qué pasa después con los inhibidores en estos pacientes. Pues la verdad es que podríamos ir a tomarnos un café y discutir esto. Tenemos varias preguntas, está a punto de terminar esto. Hay varias felicitaciones eh, eh, en esta cuestión y bueno, me interesa. A ver, hay una pregunta. En relación a la inhibición de la vía del factor tisular con concizumab en pacientes adultos, a la larga es determinante la tasa de trombosis asociada que puede desencadenar, ya que los niveles de factor tisular se incrementan de manera exponencial. Es más un comentario como una pregunta, pero bueno, no vemos a otros. Pero ¿qué consideran ustedes tú? Laura, estás muy unida a concizumab. Sí, bueno, yo Bueno, creo que vamos en todas estas nuevas terapias han tenido dentro del desarrollo de sus protocolos o ensayos clínicos eventos de trombosis. Todas, se han identificado en ellos cuáles fueron como los agravantes que pudieron haber detonado en esas trombosis. En algunos de ellos inclusive fueron mortales. Y identificaron todas las moléculas, no voy a hablar de una en particular, pero todas identificaron cuáles eran esos agravantes, los disminuyeron, ajustaron dosis, frecuencias, quitaron una cosa, quitaron otra, y ya de ahí para acá ya no han tenido eventos de trombosis en los pacientes. Casi, pues si no es que el 100% de todos los ensayos que ya se completaron son mayores de 12 años y la mayoría hasta ahorita de pacientes tratados han sido adultos. Entonces creo que con las modificaciones que se han hecho se ha logrado bastante seguridad en el uso de estas nuevas terapias, de todas ellas. Lo que sí a veces te pone a pensar pues como médico, y dices, bueno, pues tiene riesgo de trombosis. Sí, creo que después de estas mitigaciones que hicieron, ya el riesgo es mucho menor, pero ¿qué tal que es un paciente con hemofilia B, que tiene inhibidor,
que tiene una calidad de vida terrible, que sangra terrible, que puede morir de un sangrado. Ahí hay que hacer como que una evaluación de riesgo, también beneficio, el uso de estos nuevos tratamientos. Creo que en gran parte de las enfermedades, muchas de las terapias van a tener efectos secundarios, efectos adversos, y bueno, uno como médico debe de definir el evaluar el riesgo-beneficio de usarlas o no. Pero la verdad es que ahorita pues ya están como bastante seguras todas ellas, y obviamente excluyen o se va a excluir aquellos pacientes que tengan antecedentes de trombosis, otras enfermedades añadidas a la hemofilia, etcétera, ¿no? Y sí va a haber un grupo de pacientes que no va a ser candidato a estas terapias por el incremento de riesgo en trombosis. Muy bien, pues el tiempo se ha completado y no, bueno, podríamos seguir aquí hablando mucho tiempo de hemofilia, pero pues ya no podemos estar más tiempo aquí en la plataforma. Quiero agradecer a todos los que asistieron, más de 500 asistentes el día de hoy a esta sesión, lo cual confirma que la hemofilia, por suerte, se ha convertido en una enfermedad que ya se voltea a ver y eso es muy bueno porque hace que mejore el tratamiento de nuestros pacientes. Doctora Villarreal, muchísimas gracias por acompañarnos. Siempre es un gusto. Mashenka, también haberte visto también y tenerte aquí con nosotros y escucharlas a las dos, que son grandes exponentes de la hematología y sobre todo de estos trastornos de la coagulación. Les agradecemos muchísimo a nombre de la Agrupación Mexicana para el Estudio de la Hematología, a nombre de la doctora María de los Ángeles del Campo, pues les agradezco muchísimo el que nos hayan querido acompañar y también a todos los asistentes. Les recuerdo, por favor, que se inscriban al Congreso, a todos aquellos también que no son miembros de AME, los invito a que se conviertan en miembros de AME. Hay muchos beneficios en ser miembros de esta agrupación, además que nos fortalece a todos. Y nos vemos en la próxima sesión. eh, eh, y pues es todo. Hasta luego, bonita noche, nos vemos, bye.